Muy bien, momento de comentario al hueso, de hacer foco en uno de los temas del día. Atención porque el gobierno ya dijo varias veces que en este 2025 va a ir por más. ¿Y qué significa en el lenguaje del gobierno ir por más? Bueno, ir por más derechos, ir por más motosierra, ir por más licuadora, ir por más destrucción de muchos de los tejidos que a la Argentina le ha costado mucho tejer. Por ejemplo, el tejido científico. A partir de la inversión, pero también de la repatriación de científicos, después de procesos de destrucción de nuestras posibilidades científicas que a lo largo de la historia nos han llenado de orgullo, 5 premios Nobel, bueno, muchas de las cosas que ustedes saben y han escuchado todo este tiempo, que ponían en valor a la ciencia argentina y todavía ponen en valor a la ciencia argentina, más allá de que el gobierno justamente se propone destruir a la ciencia. ¿De qué manera? Bueno, con legislación, con resoluciones, con decisiones administrativas. Se conoció en estas horas la resolución 10 del 2025, donde se ordena recorte en investigaciones científicas. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Que se van a limitar las investigaciones a aquellas investigaciones, aquellas tareas que no estén al servicio del crecimiento económico y del desarrollo estratégico. ¿Cuáles son las áreas afectadas? Las investigaciones en ciencias sociales, en medio ambiente y en cambio climático, entre otras. ¿Es una sorpresa? Bueno, no tanto. Escuchá lo que decía el presidente en campaña. Usted no tiene problema porque tiene mucho pelo, pero hay el CONICET inventó, utilizando una planta de La Rioja, un mecanismo para que crezca el pelo. Bueno, está en la lucha contra el cáncer. A ver, si fuera ese caso, digo, lo puede resolver el sector privado, lo podría haber hecho sin ningún tipo de problema, entonces. Digo, ¿o acaso eso no es algo que demanda el sector privado? El desarrollo del conocimiento lo pagan los estados en todo el mundo. No hay, las empresas privadas no pagan desarrollo científico. Se cuentan con los dedos de la mano los desarrollos científicos que se hicieron en empresas privadas. El único que yo en la física, en mi área, que es la física teórica de altas energías, puedo mencionar es la radiación cósmica de fondo de microondas, que la encontraron 2 científicos de la empresa de los Bell Laboratories, de la empresa Bell, de casualidad, buscando una antena para comunicaciones satelitales. Esa antena tenía un ruido, no podían sacar el ruido, hicieron todo lo posible para sacar el ruido y no lo encontraban y dijeron, bueno, ¿será que ese ruido es parte del universo? No es algo que podamos sacar. Y justo uno de ellos había asistido a una charla de un cosmólogo un tiempo antes, donde ese cosmólogo había dicho que si el Big Bang era real tendría que haber una radiación de fondo cósmica, y fue ahí que llegaron a la conclusión que lo que estaban descubriendo era la radiación de fondo cósmica. Pero lo cierto es que ese ejemplo es el único que a mí se me ocurre de algo desarrollado dentro de la empresa privada. Todo lo demás que discutimos en este curso, desde la ecuación de ondas para las ondas elásticas, las ondas electromagnéticas, o lo que ustedes están viendo en la maestría en general, toda la mecánica, todo el electromagnetismo, etcétera, todo eso se desarrolló financiado por los estados, nunca financiado por los privados. Bueno, esto que veíamos era un científico, un docente, explicándole a los alumnos, muchos de los cuales habían votado a Milei y se sienten, incluso muchos de ellos hoy, estimulados por las ideas de Milei, que lo que dice Milei es falso. Escuchábamos a un docente explicándole a los alumnos que eso que había dicho Milei en un programa de televisión respecto a que el actor privado perfectamente podía reemplazar al Estado en el desarrollo científico, dándole ejemplo concreto de su disciplina de que eso era falso. Sin embargo, en esta era de posverdad, lo verdadero o lo falso tiene poca relevancia para el debate. Lo importante es la potencia de quien emite el mensaje. Y el mensaje que emite Milei es que el privado es el que tiene que resolver todo y que el Estado está de más, molesta, es un elefante que complica el libre tránsito del mercado. Bueno, ¿qué es lo que se propone entonces bajo estos preceptos y bajo esta narrativa el gobierno a través de esta resolución 10 del 2025? Bueno, establecer un plan estratégico, ya lo vamos viendo, establecer un plan estratégico 24-25, en realidad continuar con ese plan, donde la ciencia se enfoque en agroindustria, en energía, en minería, en economía del conocimiento, innovación y salud. Es decir,
se excluyen las ciencias sociales o aquellas investigaciones ligadas al medio ambiente, porque son cosas que el gobierno niega, el presidente niega que existan. Bueno, solo se va a mantener, y acá viene la motosierra, investigaciones con al menos un 30% de avance en ejecución. Es decir, que no se va a financiar investigación nueva. Claro, todas las investigaciones que hoy tienen un 30% de avance en la ejecución, en algún momento comenzaron, en algún momento fueron nuevas. Y en algún momento muchas de esas investigaciones nuevas quedaron en la nada. De eso se trata justamente la ciencia, la investigación científica, de la prueba y el error, de invertir a veces mucha plata en cosas que finalmente no llegaron a ninguna conclusión en esa investigación, pero que sirve como base para investigaciones futuras. Bueno, por supuesto las reacciones del sector científico nos hicieron esperar, se han conocido reacciones de distintas organizaciones, FEDUM, FECIDUAS, FELTAXIC, son organizaciones científicas donde se denuncia un retroceso en políticas públicas y de la soberanía científica, donde se alerta sobre los riesgos para la estabilidad laboral. El recorte que se propone el gobierno, y este es el dato central, en el plano de la motosierra, donde el presidente impone todos sus razonamientos, el recorte es de 1.867 millones de pesos en 70 programas de investigaciones, o mejor dicho, 70 programas que incluyen distintas investigaciones en las que el gobierno desde ahora considera inválidas. Y en esa resolución, como veíamos en la placa anterior, se incluye la posibilidad de exigir la devolución de fondos ya asignados a aquellos que estén participando de investigaciones que ahora el gobierno considera inadecuadas. A ver, decíamos esta mañana que este cientificidio se da en un contexto de negacionismo científico, por ejemplo, que el gobierno exhibe, que el propio presidente exhibe en materia de cambio climático. Basta ver lo que está ocurriendo ahora en Los Ángeles, en California, para apreciar que efectivamente hay un problema con el cambio climático. Nora Barr, nuestra compañera en el Destape, publicó en estos días un informe donde estudios científicos demuestran que por otro año consecutivo el mundo subió 1 grado de su temperatura. Es decir, que hay un problema con el cambio climático, pero el gobierno lo niega. Claro, el gobierno lo niega por convicción, bueno, puede ser, pero sobre todo porque en el esquema de negocios que administra Javier Milei como presidente, la atención al cambio climático, la atención a los problemas del clima, constituyen una dificultad, porque, bueno, la primarización de la economía, que es lo que está en la base del programa económico de Milei, que la Argentina sea un proveedor de materia prima, implica la explotación de recursos naturales. Y la explotación de recursos naturales, por ejemplo la minería, se hace agrediendo la tierra, agrediendo a la naturaleza. La explotación o la ampliación de las fronteras ojera se hizo en la Argentina, y esto no es responsabilidad pura y exclusiva de este proceso político, sino que ya viene de lejos, pero la expansión de las fronteras ojeras se hizo desmontando montes nativos o bosques nativos en el norte de la Argentina. Es decir que la primarización de la economía o la avanzada decidida del gobierno a una economía primarizada es contradictoria con cualquier intento de preservación del medio ambiente. En definitiva, entonces, lo que estamos hablando acá no es de convicciones ideológicas. Estamos hablando de negocios. El propio presidente, mirá, admitía otra de las falacias en esta que se usan contra CONICET serie de tweets que está difundiendo la comunidad científica, donde contrastan las palabras del presidente con hechos de la realidad. El propio presidente reconocía que en su cosmovisión la ciencia tiene que estar sujeta a los desarrollos económicos, de negocios particulares. Mirá. Otra de las falacias que se usan contra CONICET, que es francamente discutir estas falacias es exasperante, pero lamentablemente hay que hacerlo, es que CONICET está lleno de sociólogos y de gente que hace
investigación o ciencias, boludeces en ciencias humanas. No, y además no solamente se circunscribe a la investigación científica, porque también está la investigación sobre la película del Rey León o las letras de Ricardo Arjona. Aquí están las áreas de CONICET. En rosa son las ciencias agrarias, de la ingeniería y de los materiales. En amarillo son las ciencias biológicas y de la salud, básicamente biología y medicina. Este color medio verdoso estamos nosotros, básicamente exactas y naturales. Y solamente en verde está el sector de ciencias sociales y humanidades, pero tengan en cuenta que este sector no es sociología. Ciencias sociales tiene todas las ciencias sociales, por lo tanto tiene desde la psicología hasta los historiadores, los arqueólogos, los lingüistas, los economistas. Básicamente hay muchísimos investigadores en ciencias sociales que no tienen nada que ver con la sociología ni con la antropología. Bueno, en esta reflexión de este científico que emitió una serie de tweets y que se difunden entre científicos para rebatir con argumentos obvios pero sólidos a la vez el intento del gobierno de desmantelar el sistema científico argentino, lo que queda de evidencia es que el gobierno lo que quiere es desmantelar cualquier atisbo de debate de ideas en la Argentina. Reducir a la nada la posibilidad de gestación de nuevas ideas, de nuevos conceptos, porque lo que se propone el gobierno, como cualquier proyecto hegemónico, es que prime una sola idea, la suya, y que no haya otras ideas. Por eso el combate, la guerra a las ciencias sociales, donde hay debates de ideas, donde se estudian ideas, donde se estudia la historia para evitar que se repita. El gobierno propone repetir la historia. Y propone repetir lo peor de la historia argentina, el cientificidio, que la Argentina ya vivió con la dictadura genocida, el episodio de la noche de los bastones largos, como símbolo del cientificidio de la dictadura genocida, o como vivió con el gobierno de Carlos Menem, cuando el ministro Cavallo, hoy enfrentado, pero hasta hace poco reconocido como el mejor ministro de la historia por Javier Milei, cuando el ministro Cavallo había mandado a los científicos a lavar los platos. Los dos procesos reaccionarios recientes de la historia argentina, los dos atacaron el sistema científico de la Argentina. Y no es casualidad. Y no es casualidad que Milei repita eso. Yo sé que es agotador. Yo estoy agotado de haber vivido y estar viviendo por tercera vez lo que ya viví 2 veces. Y dan ganas de mandar toda la mierda, la verdad. Dan ganas de decir, che, ¿sabes qué? Votaron por tercera vez lo mismo, háganse cargo los que lo votaron. Yo, la verdad, no puedo más, pero tengo hijos acá, vivo acá, voy a seguir viviendo en la Argentina y habrá que juntar fuerza para enfrentar, sobre todo para evitar el daño que provoca Milei y sus políticas, porque reconstruir lo que Milei destruye cuesta mucho. Y te lo digo como testigo de esta historia que estoy narrando. Reconstruir el sistema científico que destruyó la dictadura genocida llevó muchos años hasta que finalmente los científicos que se habían ido por la persecución de las dictaduras decidieron retornar. Y decidieron retornar porque hubo un gobierno que les dio plafón, que les dio recursos, que les dio proyección. Ahora, eso es lo que se está destruyendo ahora. Y no va a ser sencillo volver a reconstruir. Entonces hay que evitar el daño ahora. Este es el momento. Esta es la obligación de la hora. Para quienes quieran otra Argentina, no la Argentina para poquitos que imagina Milei. Para quienes quieran una Argentina, quienes queremos una Argentina para 46 millones de habitantes y muchos más, como dice la Constitución, todos los hombres de bien del mundo que quieran habitar el suelo nacional. Bueno, para quienes queremos una Argentina justa, libre, soberana y solidaria, es necesario ahora evitar el daño, porque reconstruir las posibilidades de Argentina va a ser, si no, mucho más difícil. Ya volvemos. Verdades afiladas. No te quedes con los titulares. Busca la verdad.